Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Mi nombre es Alicia, soy gerente de Europa Assistance en Perú y hoy voy a ser ponente del Instituto Peruano de Seguro, que con mucho honor estoy aquí para colaborar con ellos. Ya por lo menos lo he hecho durante todos estos 4 años que he estado aquí, al menos 1 o 2 veces al año. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Muy bien, pues vamos a comenzar un poquito acerca de una breve introducción y ponerles en situación acerca del origen de la asistencia en viaje. El origen de este producto, de este ramo, que en Perú no es asegurador por una circunstancia de marco jurídico. Hago esta breve introducción técnica para que ustedes también se pongan en situación. El Perú no tiene regulado la asistencia en viaje dentro del contrato de seguro. Esto es algo atípico, pero no solo se queda en Perú. Colombia, Chile, Ecuador tampoco lo tienen asimilado a otro ramo asegurador, como podría ser el de autos o el de daños materiales, responsabilidad civil, salud, vida o accidentes. La asistencia en viajes, o la asistencia propiamente dicha, no está contemplada por la SBS, porque el propio la ley de contrato de seguro no lo establece así. Es un tema que a nosotros, como empresa europea líder y pionera de este producto, nos encantaría que fuera de otra manera, porque nosotros somos empresa aseguradora en todo el mundo. Pertenecemos además al Grupo Generali, que es el grupo asegurador, el segundo grupo asegurador más importante de Europa, y lamentablemente pues no podemos establecernos en Perú como aseguradora para distribuir asistencia, porque nuestro producto aquí no es un seguro. En el resto del mundo sí lo es. Pero quería hacer esta pequeña introducción técnica para que sepan un poco una cuestión tan objetiva, ¿no? Como que el marco jurídico así lo contempla. Luego sí es cierto que en el desarrollo de este producto hay empresas aseguradoras que lo asumen como parte de su catálogo de seguros y le están denominando seguro de viaje, pero en realidad bajo el marco jurídico hoy establecido en Perú no lo es. ¿Ok? Bueno, vamos a partir, además de esta introducción técnica pequeña, vamos a partir del origen real de dónde surge, ¿no? Es en Francia, en el año 1963, cuando un señor, Pierre Desnos, fue el primero que identifica una necesidad existente en la vida diaria y decide crear la primera compañía de asistencia en viaje, que es Europa Assistance, la empresa que yo represento en Perú. Esto sucede en el año 1963, cuando 2 amigos suyos, durante un viaje por los Pirineos españoles, sufren un accidente muy grave de coche, y en esa situación esos señores, pues por no tener la ayuda de una entidad que les pudiera repatriar o que les pudiera atender médicamente, sufren durante 15 días una situación muy grave. En ese momento en España había dictadura, se protegía muchísimo al ganadero y al agricultor, a la gente que cuidaba la tierra y que criaba animales, y como estos señores el accidente lo tienen chocando su carro contra una vaca y matan a la vaca, tienen un problema con la justicia española, ¿no? Entonces en ese momento la policía de los Pirineos los detienen, los meten en un calabozo, y aun teniendo heridas graves en una pierna uno de ellos, se pasan 15 días hasta que el gobierno francés los consigue repatriar. Siendo esta experiencia una experiencia muy grave y muy, bueno, pues probablemente en aquella época y en esas circunstancias políticas, económicas y sociales, pues eran habituales, pero era grave de todos modos, este señor decide pedir ayuda a una compañía aseguradora para
con esa ocasión en general... ¿Sí? Ahora, conseguir crear e idear un producto que sirviese de ayuda para viajeros que en el futuro tuvieran un problema similar. Entonces, Pierdesnos, donde se centra sobre todo es en la repatriación médica, porque era el tema que en ese momento habría sido necesario, ¿no? Repatriar a esos señores a su país de origen y darle toda la asistencia y la ayuda médica para que estos señores hubieran sido atendidos en tiempo y forma. Y de ahí surge la creación del propio concepto de asistencia en viaje. ¿Ya? Es en ese momento, de la mano de una aseguradora que en aquel momento era filial del Grupo Generali, la aseguradora Concord, cuando deciden crear la empresa Europa Assistance. Y es desde entonces, desde hace más de 50 años, que el producto como tal se distribuye en el mundo. ¿Okay? A raíz de esta gran aventura humana y empresarial de este señor, que investiga mucho sobre cómo mejorar el producto, sobre qué coberturas de asistencia médica incluir, sobre qué coberturas de transportes o de repatriación incorporar en ese catálogo de prestaciones. Bueno, pues es así como se da cuenta este señor, Pierdesnos, de la falta de protección que hasta ahora habían tenido los viajeros y de las posibilidades que se abrían en el mundo. Además de la asistencia en viaje, Pierdesnos tiene otra visión, que es la de hacia otros posibles, hacia qué otras posibles. Perdón. No quiere funcionar. Ahora sí, es un cable seguro. Perdón. Bueno, ¿hacia qué otras materias podría él ayudar y dar asistencia? Bueno, Europa Assistance desde entonces está innovando, está creando y está siendo lo que fue en aquel momento pionera del mundo de la asistencia. No solo quedándose en el producto de asistencia en viajes, la asistencia en automoción, la típica ayuda de la persona que viene con la grúa y nos auxilia cuando el carro se le rompe una llanta. Eso también lo creó Europa Assistance. La asistencia en el hogar, cuando viene un gasfitero porque tenemos un problema con un grifo, con una manija y no abre, eso también es asistencia. Entonces, la asistencia, aunque hoy nos vamos a centrar en la asistencia al viajero porque nos interesa muchísimo y además es la que realmente más próxima está al mundo asegurador, las otras son complementarias y accesorias al resto de pólizas de seguro. Pues la asistencia en el hogar es una cobertura más dentro de la póliza de hogar o domiciliaria, ¿no? La cobertura de asistencia en automoción es una cobertura más dentro del SOAT, que aquí no es habitual incluirla, pero en otros países sí. Cualquier póliza de seguro, la cobertura principal en Europa es la asistencia, porque se concibe el seguro de automoción para eso, para asistir al viajero. Y otra cosa ya es la responsabilidad, el daño frente a tercero, el problema de la posible emergencia médica que se derive de un accidente, evidentemente, pero la asistencia como tal es una de las coberturas principales del seguro de automoción. Y bueno, eso es lo que quería exponerles, ¿no? Partimos de la creación del concepto de asistencia, del producto, y de los otros muchos productos que surgen a través de Pierdesnos cuando en 1963 se le enciende la bombilla y tiene la gran idea de crear el producto de asistencia en viajes. ¿Okay? Bueno, en definitiva, consideramos que Pierdesnos es un empresario que se adelantó a su tiempo, sobre todo porque la asistencia va muy de la mano también del campo del marketing. Tener en cuenta que la asistencia es una de las coberturas que mejor encaja en un producto asegurador. Al incluirla se consigue tangibilizar el producto. El seguro de hogar no se puede tocar, ningún seguro se puede tocar, ¿no? Ningún seguro se puede, imaginaros, en el de vida muchísimo más. No puedes percibir nada de ese producto hasta que el beneficiario fallece. Es un intangible absoluto. Sin embargo, con la asistencia conseguimos tangibilizar muchos productos aseguradores.
porque sí vas a percibir el uso y el beneficio sin que necesariamente te haya pasado nada grave. A lo mejor es solo pues un beneficio del que quieres participar. Es muy común, nosotros también la desarrollamos, por ejemplo, la asistencia legal. Es otro de nuestros productos y que lo incorporamos en muchísimos temas de banca seguro, ¿no? Con eso tangibilizas productos y es una manera de perfeccionar el mercado asegurado. Y siempre nosotros decimos, como padre de Europa Assistance, este señor lo que consiguió fue ofrecer a los consumidores servicios útiles para hacer la vida más fácil. Y gracias a Dios, desde 1963, es que vivimos en un mundo en el que nos gusta disfrutar, en el que se ha crecido mucho en cuanto a globalización, en que la gente se mueve, y evidentemente por eso el seguro de viaje es uno de los que más se ha potenciado y ha evolucionado, ¿no? Porque es realmente muy útil, necesario, tanto es así que hay territorios del mundo donde si no lo tienes, si no lo contratas, no vas a poder viajar. Pongo un ejemplo antes de pasar a lo que son las ventajas de la propia asistencia en viajes. En materia de migraciones, ¿no? Hasta el año 2015, como sabéis, en territorio Schengen, que son parte de ese territorio algunos países de Europa, la mayoría, no se podía entrar sin un visado, ¿no? Entonces el gobierno de España impulsó un pedido a la Comunidad Europea solicitando que Perú, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica tuvieran acceso directo a Europa sin visado. Esto llevó unos meses de tramitación, gracias a Dios lo conseguimos, se ganó, y en el año 2015 se firma el nuevo Tratado de Schengen que elimina la exigencia del visado. Sin embargo, aunque se elimina la exigencia del visado, se pone de manifiesto y además se expresa de una manera declaratoria y bueno, muy específica, que aunque no hace falta visado, para todos aquellos personas de estos países, de Perú, de Colombia, de Chile, yo creo que estaba ya incluido, pero sí de Ecuador también, que quisieran entrar en territorio Schengen, aunque están exentos del visado para un viaje de turismo, van a necesitar de todos modos portar su asistencia médica, que puede ser a través de un seguro de asistencia en viaje o de un seguro de salud internacional, y una cantidad económica que demuestre que vas a poder vivir en ese tiempo y disfrutar de esas vacaciones, ¿no? Entonces sí hay ciertos requisitos que en determinados lugares del mundo se exigen, y sobre todo en materia de asistencia pues es fundamental, ¿no? Porque bueno, además de que sea un requisito técnico legal que algunos países ponen, es una súper recomendación que ustedes como profesionales del seguro deben hacer a sus clientes, porque viajar a países, Estados Unidos, China, Rusia en este caso, ¿no? Que también hemos venido aquí a hablar de esto por ese motivo, es fundamental ir cubierto, llevar una protección y saber que si te pasa algo y tienes que afrontar una serie de gastos médicos, vas a tener una empresa solvente que te respalde, donde llamar, solicitar la ayuda y que te gestionen y coordinen esa asistencia. ¿Ok? Sí. Claro, por favor. Tenía dos preguntas. La primera, dijo hace un rato de que eso no es un seguro, por lo tanto no está supervisado por la SBS. La primera pregunta sería, ¿existe alguna forma de controlarlo, supervisarlo? Que entiendo que en el Perú hay una serie de empresas que comercializan estos productos. La SBS no lo controla, ¿quién lo controla? Que mañana quede una empresa y le ponga a vender seguro. La segunda pregunta es, bajo el mismo concepto, si compro yo a una de estas empresas, en caso de Europa, ¿cómo sé que va a ser reconocido ese seguro para poder ingresar a ese país? ¿Cuál es su nombre? Alfredo. Alfredo, gracias por la pregunta. Voy a responder a su pregunta. A la primera, que si no me equivoco, está enfocada hacia el conocer el por qué no lo supervisa la SBS, ¿no? ¿El por qué o el...? No,
¿Cómo? No porque no, sino si alguien la supervisa. ¿Quién supervisa? Claro, que mañana deciden crear Ya. estos productos, crear Ya. una empresa, Federal Sectors. ¿Qué supervisión tiene? Ya. Es posible. No, no es posible. A la pregunta de Alfredo acerca de qué posibilidades de supervisión tiene este producto, ese es uno de los riesgos que actualmente y que nosotros desde que llegamos a Perú y abrimos la sucursal en el año 2014 apreciamos. Cuando yo llegué a Perú y me pidieron participar en un informe acerca del Tratado de Schengen, donde se iban a exponer los distintos productos de asistencia en viaje que había en Perú, no me pude imaginar que iba a participar en un informe donde había 20 y tantas empresas que distribuyen y comercializan en Perú asistencia en viaje. Le puedo asegurar que de esas 20 y tantas, ninguna está supervisada porque ninguna es compañía aseguradora. Pero que si lo quisieran ser mañana porque la SBS decidiera, ahora sí, esto va a ser un ramo supervisado por mí, le puedo decir que solo 2, y una de ellas somos nosotros, en Europa Assistance, podríamos hacerlo mañana. Y la otra no es nuestro principal competidor, la otra es Mapfre, porque también es aseguradora. Pero no es el principal, no es la principal comercializadora en Perú de asistencia en viaje. Y en mi opinión, pues ahí habrá algún interés que estén moviendo en estos 4 países para que no se supervise este producto, que es una lástima porque finalmente el que está más desprotegido y a quien le afecta es al consumidor final. Y a la segunda pregunta que me hace, ¿qué modo de control tenemos ante la posibilidad de llegar a un país extranjero y que no me acepten la cobertura o la solvencia de esa? Pues mire, le puedo decir que nos ha sucedido que en Europa han rechazado coberturas y han rechazado la fiabilidad de determinadas tarjetas. Y tengo experiencias y soporte para poderle hablar sobre el caso. Lo que sucede también es lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El requisito del Tratado de Schengen es un requisito formal, pero que evidentemente no siempre se solicita porque en aduana a España cuando uno entra hay a veces colas y no te piden nada. Es aleatorio. El control de que uno lleva los documentos es aleatorio. Lo que sí te va a pasar luego es ante una incidencia de un caso, un incidente de verdad en el que uno necesite asistencia, es con el caso práctico en mano, pues cómo se daría la situación. Y lo que están haciendo estas empresas que son grises y que están aquí vendiendo humo, en mi opinión, es gestionar todos los casos vía reembolso. Con eso, ¿qué? Sí, yo no he negado nunca la cobertura. Yo he dicho que vayan, se atiendan y que luego me traigan los documentos. Ahí es donde tendríamos que hacer el hincapié de ver cómo se están gestionando esos reembolsos, qué cobertura real se está dando, se están pagando los reembolsos. Y bueno, ese control evidentemente no lo tengo yo, lo tendrán las autoridades. Pero es una lástima porque la desprotección es absoluta. Nosotros lo observamos y de hecho, bueno, percibimos también que el mercado... A ver si ahora quieren... Ahora, percibimos en el 2014 y precisamente en el primer trimestre de 2015 pasaron cosas, ¿no?, del mercado que se puso muy nervioso cuando Europa Assistance llegó a Perú. De hecho, hubo cambios de producto, hubo cambios de tarifa, hubo cierta inestabilidad en ese sentido porque sabían que estaba introduciéndose en el mercado una compañía muy seria, la líder en Europa y la pionera, la creadora del producto. Y sobre todo con solvencia y con garantía, con el respaldo de un grupo asegurador muy grande. Eso, yo en América sí que alabo mucho la influencia de Estados Unidos en lo liberal y en lo abierto que son en el mercado, ¿no? Pero la desregulación no favorece tanto. Es un problema. Hay que regular y hay que controlar muy bien
quién está vendiendo un producto tan serio, porque al final lo paga el consumidor. Espero haber respondido a sus preguntas. Bueno, pues nada, continuando, me pareció interesante poder aportarles algunos datos, algunas cifras y de alguna forma poner en valor las ventajas de la asistencia, ¿no? Desde la perspectiva del consumidor, está demostrado que la asistencia es algo muy apreciado para el consumidor final. Y sobre todo hay tres mejoras que son las que se consideran y que son las que se valoran por el usuario, ¿no? Sobre todo en el ámbito del campo turístico y vacacional, que en los últimos 50 años ha crecido tanto, ¿no? Mirad, algunos datos de relevancia son que el 72% en los últimos 50 años el desarrollo del transporte aéreo, ¿no?, ha sido enorme. Desde el año 63, precisamente, se ha evolucionado en más de un 70%, ¿no?, en este campo. Y bueno, el consumidor también, hay un tema que valora muchísimo, que es la posibilidad de planear las vacaciones por internet, online, en casa, y decidir qué contrato. Me voy al Caribe ahora por fiestas patrias y me puedo comprar aquí mi propio pasaje, buscar una buena póliza que me cubra mis riesgos en el extranjero y también por Booking buscarme el hotel. Eso es algo que el consumidor final valora muchísimo, junto al poder viajar, al poder salir y al poder subirse a un avión. Finalmente, en un 69%, el consumidor final valora muchísimo ser asistido y estar protegido ante un problema eventual durante esas vacaciones. Yo creo que esto es algo que todos nos imaginamos, pero aquí están los datos, son datos de una fuente cierta, ¿no?, como es el barómetro de viajes de Ipsos, de nuestro instituto Ipsos de Europe Assistance del año 2013. Otra cifra más es que el 68% de los consumidores, del consumidor medio, cree que la repatriación médica es una mejora importante cuando se trata de salvar vidas. Y yo diría que es la cobertura más importante de la asistencia en viaje. La repatriación médica es una cobertura que, en mi opinión, es, además de la más cara y costosa, la más complicada de gestionar. Y eso, si tú no tienes una compañía que te lo vaya a cubrir de manera ilimitada, como lo hacemos nosotros, estás muy desprotegido en el país donde te suceda o donde lamentablemente pues se dé el caso, ¿no? Ya puede ser una repatriación médica sanitaria, que es trasladar de un país donde no hay medios o no es el tuyo y te tienen que repatriar a tu lugar de origen, o una repatriación de restos mortales, ¿no?, que eso a la familia que le toca pues es importante porque es un gasto a asumir muy alto y sobre todo un trámite administrativo muy complicado. Nosotros hemos vivido aquí con nuestros corresponsales médicos que llevan trabajando para Europe Assistance en Perú, en Lima, desde el año 78. Nosotros hemos vivido aquí casos muy complicados de repatriaciones que se complican por tema de religión, de incineraciones, del cómo tiene que regresar el cuerpo y es un tema que de verdad hay que prever. Hay que prever por si te pasa, porque si no, pues es como una herencia con deuda, que se lo dejas a tu familia y es un daño, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dentro de los porcentajes, el 53% del consumidor medio valora muchísimo viajar con la familia, y eso es algo que va incrementándose, porque cada día más lo estamos viendo en países donde hay mucha clase media y está subiendo el nivel de vida, y eso le está pasando a Perú. Yo lo percibo desde hace 4 años que vivo aquí, pues que la gente cada vez quiere conocer el mundo, le da menos favor viajar, quiere enriquecerse personalmente y enriquecer a sus hijos llevándolos a sitios diferentes, viajando y darse ese premio, ¿no?, en las vacaciones. Y es algo importante y cada vez se lleva más a cabo y hay que hacerlo de manera protegida. Y el 44% del consumidor medio valora muchísimo descubrir países lejanos y desconocidos. Bueno, un poco unido a lo que estaba contando. Entonces, si vemos aquí los porcentajes,
están siempre desde el 44% hasta el 72%, en una media, si la hiciéramos, de un 65, un 68% de intereses que al usuario le pueden y le importa, y en todo esto está la asistencia en viaje. Por eso es un producto que me imagino que el Instituto Peruano de Seguro consideró a tener en cuenta, aunque ahora lo tienen fuera de su programa, pero para repasar y para tener dentro del programa de estudios de ustedes, porque evidentemente si se están preparando para ser brokers o para trabajar en compañías aseguradoras, hay que tener conocimiento de esto. Es un producto muy importante, y sobre todo en situaciones como esta, pues que un país ha tenido la gracia de tener a su selección en el Mundial de Rusia y que todo el mundo ha querido viajar, que ha sido el tercer país que más gente ha mandado al destino del Mundial para alentar a la selección, y que había que ir protegido porque Rusia es un país muy diferente, con también algunas adversidades, y yo creo que la gente sí era consciente de la necesidad, ¿no? Y muy buenas tardes. A nosotros han llegado muchísimos clientes que, coincidiendo además con nuestra nueva incorporación del equipo de venta web, donde estamos apostando muchísimo, nos preguntaba mucha gente cómo y cuál era la mejor tarjeta que podrían comprar y en qué condiciones. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y diseñamos directamente un producto para el Mundial, ¿no? Y hemos incorporado 2 coberturas muy interesantes, que eran la pérdida del Fan ID, es decir, como todos los partidos no se juegan en una única ciudad y Rusia es muy grande, había que viajar por distintos sitios, distintas ciudades, y en uno de estos eventos se te puede perder el documento identificatorio. Pues nosotros lo teníamos garantizado dentro de nuestro producto. Y además otro tema muy importante que tampoco se suele cubrir, que era la pérdida de trenes, de conexiones de un sitio a otro. Es una cobertura específica, diferente, porque no está dentro de un producto normal la pérdida de conexiones. De hecho, a veces está excluida, pero en este caso lo veíamos tan necesario porque es un país tan desconocido y tan grande que lo decidimos incluir. Y así pues creamos un producto muy específico, muy económico también, con distintos tramos en función de los días que quisiera estar en destino, ¿no? Y también con una cobertura internacional, porque también nos dimos cuenta que a lo mejor había gente que quería viajar vía Estados Unidos y había que tener en cuenta las distintas áreas geográficas. Nosotros como compañía también somos pioneros en distinguir las áreas geográficas para abaratar la tarifa y que repercuta en el cliente final. Hay 3 áreas geográficas absolutamente identificadas, que en función de ellas el costo difiere mucho. Entonces el costo médico, que es lo que más influye en una póliza de este tipo, ¿no? El costo médico en América del Sur lo tenemos perfectamente analizado y hay estadística que es mucho más bajo respecto del de Europa. Y también el de Europa está analizado y también es mucho más bajo respecto del de Estados Unidos. Y a su vez el de Estados Unidos es muy similar al de Asia, porque en Asia están generándose nuevas sociedades, y China está creciendo muchísimo, Japón, ciudades de Oriente Medio que están ahora muy en boga y que tienen unos hospitales y unas clínicas de último nivel y que además funcionan como empresas facturadoras, ¿no? Y la medicina es un negocio. Entonces el costo médico en esos sitios es altísimo. Entonces nosotros, para repercutir en favor de nuestros clientes, tenemos distinguidos 3 áreas geográficas: el área de América del Sur, el área de Europa y el área del resto del mundo, que engloba todo lo demás, ¿no? Y bueno, decía esto porque el diseño del producto del Mundial también tuvimos en cuenta eso. Y además así lo hacemos cada vez que diseñamos un plan de cobertura para una empresa específica, que también solemos hacer los productos a medidas. Si una empresa necesita, sobre todo, dar cobertura en un país concreto, tarificamos y hacemos un producto para ese país concreto. Y hacemos que el producto sirva realmente para la empresa
y sea también más económico. Optimizaremos siempre el gasto, ¿no? Y teniendo en cuenta el hacerlo tan específico. Pero sí, en el caso del Mundial lo hicimos internacional, con cobertura internacional, para que, con independencia de la vía geográfica por donde se vaya a mover, porque hacer un viaje a Rusia es un súper viaje que implica, pues eso, a lo mejor darle media vuelta al mundo, pues que tengan cobertura allí donde vayan. De hecho, nuestro producto no tiene exclusión de destino, cubre en todos los sitios del mundo. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.